tarde, perdón, pero que estamos ya al pie del cañón. Bueno. Me da la impresión de que muchos ya abandonaron el barco. Por ejemplo, hoy tenemos a 23. Bueno, en fin. Hay una frase que dice que un ganador nunca abandona. Los abandonadores nunca ganan. A winner never quits, a quitter never wins. Bueno, el día de hoy vamos a ver tablas hash. Bueno, vamos a empezar con la introducción, ¿de acuerdo? Entonces, una tabla hash o en español, tabla de dispersión. Nada más no sé si dispersión es con S o con C, déjenme checarlo. Creo que es con S. Sí, dispersión es con S. Okay. Tabla de disper. Tabla de dispersión. Bueno, es una tabla, como tal, piensen en una tabla. Profe, todavía no comparte, ¿verdad? Ah, no, pues muy mal. Según yo ya estaba compartiendo. Muy bien, aquí está. Entonces, esta es la tabla de dispersión. En la que yo tengo, es como una tabla en una base de datos o como una tabla en Excel, por ejemplo, donde cada elemento de la tabla es un renglón que tiene campos normalmente. Y uno de esos campos, que normalmente es la primera columna, es la llave. Entonces, la llave es un dato, ¿sí?, que identifica de forma única un elemento de la tabla. Por ejemplo, si esa tabla representara los alumnos del SCOM, pues esa llave pudiera ser el número de boleta. Si fuera la tabla de los contribuyentes en el SAT, entonces esa tabla sería el RFC. Perdón, esa columna sería el RFC. Si fuera en el INE, entonces sería la CURP, ¿no? Pero lo interesante de las tablas de dispersión, bueno, por ejemplo, aquí va la llave. Y bueno, aquí ya van otros campos, por ejemplo, tu nombre, tu dirección, no sé, tu puesto, etcétera, ¿no? Depende de qué sea la tabla. Pero aquí lo interesante es que yo voy a tener una función que se le llama tabla, pues, función hash, en donde yo le voy a dar la llave, ¿sí? Y me va a devolver un valor numérico, devuelve un número, ¿sí? Llamémosle n, que ese número n está en el rango, aquí le voy a poner tam,
donde el tamaño es el tamaño de la tabla, ¿ok? Bueno, es más, vamos a ponerle, como siempre utilizamos, le voy a llamar P, ¿ok? Donde que P es la posición dentro de la tabla. Y P es un valor numérico que está entre 0 y n-1. Entonces, aquí, lo interesante de esto también es que calcular este valor es algo que es muy rápido. Ajá. Y a mí me permite entonces, imagínense, por ejemplo, mi registro federal, SUCM 670303. Y entonces me devuelve un valor en el 5. Bueno, en mi tablita, en mi ejemplo que tengo ahí, es muy chiquita la tabla, 3. Entonces aquí va a estar mi SUCM, bla, 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 mi nombre, Santiago, mi dirección, Anaxágoras y docente. Entonces, cuando quieran hacer una consulta, lo único que hay que hacer es que calculo el valor hash de mi llave, así se le llama este numerito, es el valor hash, y entonces inmediatamente sé que estoy en la posición 3 de la tabla. Y entonces el acceso, o el tiempo de acceso, es casi inmediato. ¿Ok? Eso es básicamente una tabla de dispersión o tabla hash. ¿Sí? Y la realidad es que las tablas hash, bueno, una tabla hash, el concepto de ordenamiento no tiene sentido. Los elementos no están ordenados, sino que están dispersos en toda la tabla. Ahora piensen en una tabla de tamaño que tenga n sea de 1.000.000. Entonces la idea es que yo tenga más o menos 1.000.000 de datos, y lo que me interesa es que esta tabla, esta función h, que h de la llave, ¿sí?, me distribuya lo más uniforme que se pueda todos los elementos en la tabla. Normalmente los valores que devuelve la tabla hash deben ser menores que el tamaño de la tabla. Pero algo que ocurre con frecuencia es algo que se llaman colisiones. Es decir, es probable que más de una llave tengan el mismo valor hash. Y eso, bueno, hay que resolverlo de alguna forma. Pero bueno, esta es la introducción nada más. No sé si más o menos tienen la idea de esta pequeña introducción de qué cosa es una tabla hash. Levante la mano quien tiene alguna, quiere que hable un poco más sobre esto. Bueno, en el caso de la tabla como estructura de datos, no todo se puede expresar como un tipo de dato abstracto, y es el caso de la tabla, ¿ok? Pero bueno, yo aquí había hecho unas notas hace algún tiempo, que por aquí las tengo. Ok. Entonces, muy bien. Vamos a imaginar, ¿sí?, que esta es mi tabla. Entonces, en esta tabla yo tengo guardados esos nombres. Jan, Tim, Mia, Sam, Leo, Ted, Bea, Lu, Ada, Max y Zoe. ¿Ok? Entonces, a mí me interesa encontrar a Ada. Entonces, ¿ustedes cómo le harían? ¿Cómo harían ustedes para encontrar a Ada a partir de lo que ya saben? A ver, vamos a preguntarle a ver, Axel. ¿Dónde andas, Axel? Aquí estoy, A ver, profe. ¿cómo le harías para encontrar a Ada en la tabla? A partir de lo que ya conocemos. Y si no me respondes bien, no está ordenada la tabla, toma en cuenta eso. ¿Cómo harías la búsqueda? Ayer lo vimos, ¿eh? Ah,
Bueno, pero es que ayer nada más estuve en la mitad de la clase. Bueno, la forma en la que yo lo encontraría, en la que tenemos, o sea, lo que tenemos que hacer para encontrar a Ada dentro de la tabla fue lo primero que expliqué en la clase de ayer. Bueno, es que lo que le voy a decir no tiene que ver con lo que explicó ayer, pero bueno, lo que yo haría sería correr cada elemento en el arreglo. Pues eso fue lo que dije ayer, fue el primer mecanismo. Haría una búsqueda secuencial. Ok. Pues Sí. eso fue el primer, digamos, cuando los elementos dentro de la estructura no están ordenados, pues hay que hacer una búsqueda exhaustiva. ¿Cómo hago una búsqueda exhaustiva? En un arreglo o una tabla, pues en forma secuencial. Entonces voy a la posición 0 de la tabla y veo, ahí está Ana. ¿Cuál es la respuesta, Ulises? No, ahí no está. Ok, entonces me voy a la siguiente posición. En la posición 1 está Ana. No, la siguiente no. Y lo voy haciendo secuencialmente hasta llegar a qué posición. La 8. Entonces en 8 es donde encuentro Ana. Lo hago de manera secuencial. Pero ahora, muchas gracias, Axel. Ahora imagínense que yo tengo 1.000.000 de datos. Entonces la mejor forma de buscar datos hasta ahorita, hasta donde sabemos, es teniéndolos ordenados, ya sea en un diccionario de búsqueda binaria, en un árbol ABL, o simplemente ordenados en un arreglo y utilizar alguna de las técnicas de búsqueda, como las que comenté ayer. Por cierto, ya no revisé, me brinqué lo de la búsqueda con brincos, eso lo revisamos en cualquier ratito. Muy bien, entonces, la manera fácil de encontrar a Ana es saber el índice en donde se encuentra Ana. ¿Sí? Aquí les puse. Si conozco el índice en donde se encuentra Ana, encontrarla en el arreglo tabla es muy rápida. De hecho, no importa el tamaño de la tabla. Si conozco la ubicación del elemento que necesito, siempre tomará el mismo tiempo encontrarlo. Es decir, mi dato está en la posición 8 de la tabla y mi dato es Ada. Entonces surge la siguiente pregunta. ¿Cómo saber en dónde está mi dato? En este caso, Ana. La respuesta es que de alguna manera relacionamos el dato con su índice dentro del arreglo. Pues yo tengo que encontrar algo que me relacione el nombre de Ada que me permita generar ese 8. Ese algo que me permite relacionar el dato con su posición dentro de la tabla es la función de dispersión o función hash. ¿Sí? Bueno. Bueno, ahí está mi tabla poblada nuevamente. Espérenme, déjenme ver que no me haya. Es que no me acuerdo si les tengo bien en 5.2. Ok. Bueno, muy bien. Vean ya me acordé. Vean la forma en la que estoy poblando la tabla. Bueno, es más, lo voy a hacer grande y voy a hacer una captura de pantalla. Bueno, vean. Una manera de hacerlo es que yo tengo que encontrar una representación numérica de estas cadenas. Una forma de hacerla es utilizando sus códigos ASCII. Entonces, en el caso de Mía, el ASCII de M es M mayúscula es 77, el de la I minúscula es 105, el de la A minúscula es 97. Si yo sumo esos valores, me da 279. Entonces, de alguna manera yo tengo que relacionar el 279 con el 4. ¿Sí? ¿Y eso cómo lo hice? Muy fácil. Hice 279
No, ¿cómo lo hice? No me acuerdo. Déjame ver. ¿Cómo poblé la tabla? No me acuerdo cómo la poblé. Espérenme tantito. Ah, sí. Entonces, 279 módulo 11. A ver si es como lo hice. Estoy seguro, casi seguro que sí. Vamos a hacer la división aquí. 279 entre 11. Aquí me toca 2 y sobran 5. Bajo el 9, ajá, y me toca a 5 y sobran 4. Muy bien, sí. Es que el módulo, el tamaño de la tabla es 11. Entonces, la posición de mía es la posición 4. Entonces, en 4 guardo a mía. Y así lo hago con todos. Tim, pues la representación numérica de su nombre es 298. Si le saco el módulo 11, me da 1. Entonces, de esta forma, ¿sí?, yo puedo encontrar la ubicación de cada uno de los elementos de la tabla. ¿Sí? Y entonces mi función hash, y vamos a poner la llave, no es otra cosa más que la llave módulo n, donde n es el tamaño de la tabla. ¿De acuerdo? Ahora, estos valores, estos elementos que puse dentro de la tabla, tienen una cualidad, que todos tuvieron un valor hash diferente. Ninguno, es decir, no hubo dos que tuvieran que compartir la misma posición dentro de la tabla. Bueno. Ok. Pues aquí está lo que les dije. ¿En qué consiste el algoritmo hash? Lo que les acabo de decir. Entonces, el algoritmo hash consiste en utilizar la función módulo aplicada a la llave, donde la llave es un valor único a cada elemento que quiero introducir dentro de la tabla. Aquí en esta tabla, bueno, ya le metí más datos. Tengo, por ejemplo, el nombre, la fecha de nacimiento, su nacionalidad y su profesión, ¿no? Y n es el tamaño de la tabla. De esa forma es como yo puedo saber en qué posición dentro de la tabla va cada elemento. ¿De acuerdo? Bueno. Pero aquí viene la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre cuando dos elementos tienen el mismo valor hash? Vamos a volver a poblar la tabla. Entonces, mía va en la posición 4. Aquí va mía. Tim va en la posición 1. Vía va en la posición 0. Zoe va en la posición 5. Pero aquí tenemos el primer problema.
len va en la posición 1. Entonces, pero la posición 1 ya está ocupada por Tim. Entonces lo que hago es que, a ver si estoy en lo correcto, lo pongo en la posición que está inmediatamente después, aquí diría len. ¿Ok? Luego sigue Mo. Mo tiene la posición 3. Luego viene Lu, que va en la posición 7. Luego viene Rai, que va en la posición 5. Pero en la 5 ya está Zoe, entonces lo pongo en la que sigue. Luego viene Max, que está en la posición 8. Y Todd, que está en la posición número 9. Y de esta forma, ¿sí?, resuelvo el problema de colisión. Entonces, cuando dos elementos tienen el mismo valor hash, es decir, se les puede asignar la misma posición dentro de la tabla, eso se le llama colisión. Y una manera de resolverlo es haciendo una prueba lineal, que hago una búsqueda secuencial hasta donde encuentre un espacio disponible. Nosotros no lo vamos a hacer así, nada más se los explico para que. Y fíjense, y que sepan que esta posición existe. Esta es una manera de resolverlo, pero más bien lo que quiero ilustrar aquí es el concepto de colisión. Bueno. Okay. Ahora, ¿cómo le hacemos para encontrar a Rai? Entonces, la posición de Rai yo no sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, Ria, va a ser como Ria. Entonces, el valor hash de Ria es 5. Pero en 5 está Zoe. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hago una búsqueda secuencial, ¿sí?, hasta encontrar a Rai a partir de Zoe. En este ejemplo, yo tuve varias colisiones. Y entonces aquí hay un concepto que se llama factor de carga, que era lo que les comentaba yo al principio. Por aquí, acuérdense que les dije que los valores que devuelve el número, digamos que el número de la tabla es n, la tabla n debe ser más grande que el número de elementos dentro de la tabla, ¿sí? Y eso es a lo que se le conoce como factor de carga, ¿sí? ¿Cuántas posiciones ocupadas tengo y cuál es el tamaño de la carga? Perdón, el tamaño de la tabla. Porque si incrementamos el tamaño de la tabla, de esta forma podemos reducir el número de colisiones. Pero bueno, hay que ser cuidadoso porque no voy a tener una tabla gigantesca si tengo pocos datos. Bueno. Ok. Y ese ejemplo aquí que les quería ilustrar. Ok. Miren. Cuando la tabla es de tamaño 11, aquí es un ejemplo cómo al incrementar el tamaño de la tabla se reducen las colisiones. Entonces, se fijan, en este ejemplo tengo una colisión. Tengo estas dos colisiones. Bueno, si incremento el tamaño de la tabla, entonces los elementos se reacomodan. Entonces ahora
al pasar de 11 a 16, entonces mía va en la posición 7. Nada más voy a ponerle, bueno, mía. Tim va a la 1. Bea va a la 9. No, perdón. Tim va a la 9. Bea le toca también la 9. Entonces la pongo en la 10. Zoe va a la 13. Su va a la 12. Len va a la 15. Moe va a la 0. Lu va a la 15, pero está ocupada por Len, entonces lo pongo aquí, Lu. Ray va a la 8. Max va a la 5. Y Todd va a la 9. Perdón, va a la 6. Entonces, en este ejemplo, fíjense, vamos a ponerlos para que lo comparen. Fíjense, antes, aquí estaba Mía. Tim estaba en la 1. Bea estaba en la 0. Zoe estaba en la 5. Su estaba en la 4 y aquí hay una colisión. Entonces, Su se va a la 7. Len le tocaba la 1, pero ya está ocupada por Tim, entonces va a la 2. Moe va a la 3. Lu va a la 7. Ray va a la 5, pero la 5 ya está ocupada. Entonces me brinca, la 6 está ocupada, la 7 está ocupada, lo mueve hasta la 8. ¿Sí? Luego Max, a Max le toca la 8, pero la 8 está ocupada. Entonces lo muevo a la 9. Y Todd le toca la 9, pero la 9 está ocupada. Entonces Todd viene para acá, se va a la 10. Entonces, si se fijan, ¿cuántas tuve estas colisiones? Tuve bastantes colisiones. Tuve 1, 2, 3, 4. Tuve 5 colisiones. Porque la tabla es pequeña. Cuando era de tamaño 11, cuando estaba hasta acá. Pero al hacerla de tamaño 17, el número de colisiones se reduce. Pero, evidentemente, quedan huecos vacíos. Entonces, bueno, el factor de carga en una es el factor de carga cuando es 17. Vean el factor de carga, ¿cuál era? Las posiciones ocupadas entre el tamaño de la tabla. Entonces, cuando la tabla es de 11, el factor de carga vale. Cuando la tabla es 11, el factor de carga es 1. Cuando la tabla es de tamaño 17, el factor de carga es 11/17, ¿no? Es que es esto como punto... Punto 64. Punto 64. ¿Ok? ¿Sale? Bueno. Entonces, cuando el factor de carga es 1, pues, ¿eso qué quiere decir? Que lo más probable es que tengamos muchas colisiones. Cuando el factor de carga es menor que 1, el número de colisiones se reduce. Bueno. Ok. Ahora, la forma en la que resolvimos las colisiones en los ejercicios anteriores es de manera, digamos, lineal. Hago una búsqueda secuencial hasta que encuentre un espacio disponible
cuando ocurre una colisión. Pero otra forma de hacerlo es con encadenamiento, que es la forma en la que nosotros lo vamos a resolver. Entonces vean, la posición de Mía sigue siendo, es la posición 4. Tim va a la 1, Bea va a la 0, Zoe va a la 5, Su va a la 4, pero en la 4 ya está Mía. Entonces aquí encadeno y aquí pongo Su. Len va a la 1, pero ya estaba Tim, entonces aquí lo encadeno y aquí pongo a Len. Luego en la 3 va Moe, Mo. En la 7 va Lu. En la 5 va Rae, pero ya está Su, entonces lo encadeno. Max va a la 8 y Todd va a la 9. ¿Ok? De esta forma, resuelvo mis colisiones. Tim y Len, Mía y Zoe y Su, perdón, y Zoe con Rae. Ahora, esto que les puse aquí, ¿dónde lo han visto? Les voy a dar una ayudada. Fíjense. Bueno, vamos primero con Mía, que va en la 4. Tim. Bea va en la 0. Zoe va a la 5. Su va a la 4. Len va a la 1. Moe va a la 3. Lu va a la 7. Rae va a la 5. Max va a la 8. Y Todd va a la 9. ¿Ok? Entonces, esto que les estoy dibujando, ¿en dónde lo han visto? ¿Nunca lo han visto? En la lista, profesor. Exacto. Esto que está aquí, muy bien. Estos, o sea, en realidad, estas son listas. Todas estas son listas. ¿Ok? Y de esa manera podemos resolver las colisiones utilizando encadenamiento. Muy bien. Muy bien. Bueno, eso es una tabla hash. ¿De acuerdo? Entonces, de tarea, van a hacer una tablita hash con los siguientes datos. Ahorita van a ver. Déjenme pensar.
Nada más para que se entretengan un ratito. A ver. Tabla periódica. A ver, está la lista completa de los elementos. A ver si aquí aparece en la lista de los nombres. Bueno, muy bien. Entonces, tomen nota. Bueno, acá se los voy a poner. Van a ver. A ver, tomen nota de estos números. Bueno, a ver, lo voy a hacer aquí, porque si no, les voy a dictar estos números y anótenlos. ¿Sale? ¿Listos? Sí, profe. Los 3. Espera tantito. Sí. Ya, profe. ¿Ya? Bueno, los 3, 11, 16, 23, 25, 27, 63, 72, 88, 90, 102, 111 y 117. ¿Cuántos les dicté? 13. 13. Ok. Entonces, el tamaño de su tabla que sea de 17, de 19. Ok. El tamaño de la tabla debe ser 19. Entonces, la van a hacer a mano para, así la van a llenar como llené yo las que tengo aquí, ¿ok? ¿Cómo van a calcular la representación numérica de cada elemento? Pues con el nombre, ¿no? O sea, les dije los números para no tener que dictarle los nombres de los elementos, pero ustedes los buscan. Entonces, por ejemplo, creo que les dije 117, ¿no? Entonces, la tabla va a tener eso. ¿Cuál es su representación numérica? La suma de los valores ASCII de las letras que forman el nombre. Pero también para que no se la pasen haciendo sumas, pues tomen nada más las 3 primeras letras, ¿ok? Ok, profe. Digo, por ejemplo, ten eso, pues nada más el ASCII de T mayúscula, más el ASCII de E minúscula, más el ASCII de N minúscula. ¿Sale? Y hacen su tablita. Nada más para que, a manera de ejercicio, para que les quede muy claro cómo. Y si tienen colisiones, las vamos a resolver de forma lineal, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, no lo vayan a hacer con encadenamiento, sino de forma lineal. Y si quieren, les paso en este momento estas diapositivas. Tabla hash diapositivas. Ah, qué cosa hice.
Bueno, pues, ¿hay alguna duda? ¿Todos entendieron? Sí. Igual, el concepto es muy sencillo, ¿no? Bueno, y lo vamos a implementar el viernes. Y ya les voy a dejar una práctica para que hagan un ejercicio. Ok, profe. Bueno, jóvenes, que tengan un excelente día y nos vemos el viernes. Gracias, que tenga buen día. Igualmente, Igualmente, jóvenes. profe. Adiós. Adiós. Hasta luego. Buen día. Bye.